Saludos, mi nombre es Sergio Alejandro Arias Peñalosa y a continuación abordaré una tecnología innovadora en la industria de la ingeniería mecánica, como son los músculos neumáticos. Los músculos neumáticos, también conocidos por sus siglas PAM, Pneumatic Artificial Muscle, es un actuador de tracción que imita la funcionalidad de la musculatura humana. Son dispositivos contráctiles o extensionales que se operan mediante aire presurizado, el cual llena una vejiga neumática. Este dispositivo consiste en una membrana flexible y resistente a tracción accionada por aire, la cual generalmente está compuesta por dos polímeros. Por un lado tenemos las gomas y por otro tenemos un tejido interno compuesto de glóbulos de aramida, el cual es bastante resistente por sus propiedades mecánicas. Ahora bien, ¿por qué son interesantes estos músculos neumáticos? Porque presentan una relación fuerza-masa de 400:1. Aparte es un tubo flexible contráctil, lo cual le permite una serie de funcionalidades que posteriormente veremos. En lo que respecta a su principio de funcionamiento, se observa que se tiene un tubo, una forma cilíndrica, con empalmes a los lados. En uno de esos empalmes se observa una manguera por la que ingresa un fluido. En este caso, al ser neumático, se emplea un gas presurizado, generalmente aire. ¿Qué ocurre? Al aumentar la presión interna debido a principios de mecánica de los fluidos, en parte del principio de Pascal, él va a intentar exponer la forma que tenga la misma área superficial, pero que abarque la mayor cantidad de volumen. En términos generales, esto sería una esfera, pero como es un empalme, pues no puede tener una esfera per se. Por lo que ocurre es que se aumenta el diámetro de la mitad de ese tubo. Se forma una especie de bulbo, lo cual permite que la longitud nominal disminuya. Por lo tanto, al aumentar la presión interna, va a hacer que la longitud nominal disminuya, es decir, se contraiga, y este movimiento lineal al presurizar y despresurizar es lo que permite su utilidad como un actuador. Por ende es que este tipo de dispositivos se suele utilizar de manera traccional, es decir, a tracción, porque se suele colocar de forma de que en estado normal se encuentre alargado, y cuando se desee contraer es cuando se acciona mediante una válvula que puede ser 3/2, es decir, 3 vías, 2 posiciones, para tener un control todo o nada. En lo que respecta a las presiones, puede soportar una presión máxima dependiendo del material de hasta 600-800 kPa, es decir, 6 u 8 bares. Y cabe destacar que la contracción del músculo neumático puede llegar inclusive hasta 25%, es decir, un cuarto de su longitud nominal. Pero no se recomienda utilizar, por cuestiones de seguridad, a más de 10% de contracción. De hecho, se puede observar en el diagrama, aquí al ladito, de que su esfuerzo-contracción no es constante, sino que describe una especie de parábola cóncava hacia arriba, en el lado izquierdo. Por lo tanto, se observa que inicialmente la contracción permite soportar unos esfuerzos muy altos, pero al aumentar la contracción, la presión máxima va disminuyendo. En lo que respecta a las ventajas y desventajas, bueno, mayormente las ventajas es que presenta una gran fuerza en comparación. De hecho, en el diagrama se ve, al compararlo con un cilindro pistón del mismo diámetro, la fuerza inicial que puede soportar un músculo neumático es hasta 10 veces superior a la de este tipo de actuador común. También presenta un gran dinamismo, presenta ausencia de movimientos a tirones, puesto que al no tener una fricción, sino que actuar de manera neumática, permite un movimiento gradual. También presenta una regulación sencilla de posiciones intermedias, la cual va a estar directamente relacionada con la presión interna. Presenta además una estructura robusta, una excelente relación entre el peso y el rendimiento, como se mencionó anteriormente, de 400:1. Además es liviano, y era de esperarse que fuese liviano, ya que está
compuesto de materiales poliméricos prácticamente en su totalidad, los cuales suelen tener una baja densidad en comparación con los metales, por lo que en un mismo volumen se tiene poca masa. Además de ello, es hermético y me pareció interesante mencionar de que, bueno, a pesar de que se llaman músculos artificiales neumáticos, y neumática depende de gases a presión, también pudiese llegar a utilizarse, aunque no es muy común, con fluidos hidráulicos. Sin embargo, el tema de las presiones es el que podría ser allí un punto de análisis si se quiere sustituir. Ahora bien, en lo que respecta a las aplicaciones, existen gran cantidad de aplicaciones. Puede ser empleado en la sujeción, donde se requiere un movimiento contráctil extensional, por ejemplo en la sujeción de tapas, de botellas, entre otras. También como un muelle, es decir, como una especie de resorte neumático, aprovechando que posee un gas que es un fluido compresible internamente. También en elevación, que utiliza un poco el funcionamiento similar al de sujeción, en este caso al elevar, pudiendo incluso elevar, utilizarse en sistemas de elevación de vidrios, de ventanas, y para sistemas de vibración, en los que se requiere un movimiento continuo y sinusoidal, es decir, un movimiento vibratorio, que puede emplearse, por ejemplo, al fondo de donde se almacenan ciertos granos y ciertos materiales que presentan un comportamiento granular. Comportamiento granular es aquel en que suelen ser sólidos, pero dependiendo del tamaño del grano, tienen ciertas propiedades, como que al invertirse, por ejemplo en una botella, como ocurre en un silo, pueden trancarse, por así decirlo, u obstruirse, y requieren movimientos vibratorios